Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Esa pasión, esa convicción absoluta, ese amor que le salía con fuego. Si no hay una resistencia, una oposición que le diga basta. Yo no soy especialmente religiosa, pero casi podría decir que soy peronista porque soy cristiana. Una utopía que, aunque estemos hoy pasándola mal, sigue siendo la justicia social. Yo oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. El tiempo que viene es difícil, el tiempo que viene es de lucha. Hay que abrazarse mucho, hay que dejarse de paviar. Y dejar las diatribas personales o las rencillas de pequeños espacios políticos para poder armar un proyecto nacional y popular, ¿no? Porque nosotros no somos eso, no somos así. Nosotros somos argentinos. Referentes de nuestra cultura conversan en la radio de los maestros y las maestras. Aquí comienza Charlas Maestras. Porque además nuestras madres y nuestras abuelas y la memoria de los 30.000 se lo merecen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio y programa de Charlas Maestras, edición 2025, con un programa especial grabado con unos de los referentes de nuestra cultura nacional, realmente muy importante. Muy buenas tardes, Belén, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy emocionada. Imagino, es un día claro. especial. Y voy directo al grano para poder escucharlo a él. Quienes hacemos Charlas Maestras. En la conducción, Carlos Guerrero. En la producción, Patricia Brañeiro. En la asistencia de producción, Ana Ligia Mastruzo. En la asistencia fotográfica, Temi Sacomano. En la operación técnica, Claudio Canullán, Canu para el pueblo. Y en la locución, quien les habla, Belén León. Y bueno, les pedimos que se suscriban a el canal de YouTube que tenemos y al Instagram. Nos buscan como Radio UTE y bueno, colaboran con la radio de los maestros y las maestras. Por supuesto, y aparte ahí pueden escuchar los programas de toda la grilla que tiene esta hermosa radio. Y hoy está colaborando, que está ahí del otro lado de la pecera, Nora Mesano, que le agradecemos su participación. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de presentarlo. Yo decía, un gran referente de nuestra cultura nacional. Él es actor, director, dramaturgo, docente. Bienvenido, es un honor para nosotros recibirte en Pompeyo Audibert. El gusto es mío de estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, la verdad que vamos a abordar unos temas que, bueno, que tienen que ver con la actualidad, con el arte, con la cultura. Yo decía, te presentaba con todo esto, ¿no? De sos actor, director, dramaturgo. Dentro del teatro, ¿dónde te sentís mejor, más cómodo en tu trabajo, en tu producción artística? Sí, yo siento que soy actor inicialmente, que esa es mi verdadera identidad artística, y de ahí surgen, a lo largo del tiempo y de distintas experiencias en las que fui entrando desde la actuación, la docencia inicialmente, después fui docente y luego me volví director también. Se agregó ese otro nivel, porque la docencia me implicó también en la dirección, naturalmente, y eso me sentí como con ganas después de enfocar proyectos como director, y resultó que sí, que me gustaba y que tenía ideas sobre eso, opinión. Y luego también por añadidura la dramaturgia, cuando tuve que empezar a tocar materiales en los que me implicaba como actor y director,
pero quería como producir ciertas modificaciones dramatúrgicas sobre ellos, y ahí empecé también a meter mano en la escritura, inicialmente sobre adaptaciones o versiones de grandes autores con los que me fui metiendo, y luego también en escrituras más autónomas, cosas que yo empecé a escribir, como es este proyecto que quiero tanto de Edipo en Ezeiza, que se está haciendo en el Alta Trilce los domingos a las 20 horas. Es un proyecto hermoso. Vamos a hablar de Edipo Ezeiza, porque me parece que es una obra muy interesante que tiene una connotación de un hecho político tan importante para nuestro país, ¿no? Tal cual, sí. Pero la respuesta sería: yo soy actor, inicialmente, esa es mi identidad de base. Y la escritura aparece también en tus comienzos, porque un poco cuando vos empezás siendo, bueno, o eligiendo la carrera del teatro, también hubo un hecho, ¿no? Con Postales Argentinas, sí, que fue un proyecto que hicimos con Ricardo Bartiz, María José Gabén y Carlos Vigiano, un proyecto en el cual la dramaturgia surgía de las improvisaciones sobre ciertos núcleos temáticos que nos interesaban, vinculados a la identidad argentina. Ahí también fuimos dramaturgos con María José y con Bartiz desde la improvisación. Eso fue una experiencia hermosa, sí, tal cual. Y es decir, lo seguís desarrollando, lo seguís trabajando. Sí. Yo trabajo en las clases, que he ido desarrollando también una técnica particular, un procedimiento vinculado al automatismo de los surrealistas, a esa forma de desatar una suelta poética en la palabra, un chorro verbal sin control, en donde se empieza a erigir una suerte de poética salvaje y autónoma de los cuerpos. Cada uno puede tener un automatismo muy distinto al otro, es un lenguaje salvaje y poético. Yo en los actores trato en el estudio de producir una técnica para que eso se manifieste. Me interesa mucho desatar fuerzas poéticas discursivas y físico-expresivas en los cuerpos de quienes vienen a estudiar al Teatro del Cuervo. Claro, porque yo pensaba, ¿no? El surrealismo, su antecedente en el dadaísmo, ¿no? La poesía dadaísta. Entonces digo, porque aparte, bueno, abarcó varios lenguajes: la literatura, la pintura, la danza, ¿no? Sí. La fotografía, Marray, bueno. ¿Cómo se hacía desde el teatro? Digo, ¿cómo aparece ese movimiento que atravesó, obviamente, todo el siglo XX y, bueno, hasta la actualidad? Sí, hay que decir que el dadaísmo y el surrealismo surgen, son lenguajes posguerra, ¿no? Claro. Aparecen en grandes crisis de lo humano. Totalmente. Que yo siento que este es un momento también de gran crisis de lo humano, donde las fuerzas poéticas se vuelven también como una zona de recuperación de la identidad de base, de quienes somos más allá del nombre propio, que no deja de ser una ficción erigida por el campo ficcional histórico, ¿no? Claro. Entonces siento que en la emergencia de esta unilateralidad, de esta zona alienada, ficcional, en la que nos encontramos, la recuperación de una identidad de fondo, de estructura, de naturaleza poética, siempre es un lugar de reconstitución de la unidad. Por eso me parece que el gran error tal vez de la política, sobre todo de los frentes más progresistas, sea no hacer un foco de más intensidad en el desarrollo de la cultura y de lo poético como una fenomenología de recuperación, como un vector de identidad y de rebelión y de revuelta. Me parece que en la medida que eso pueda ser manifestado y promovido también, vamos a tener más chances de salir de esta encerrona, porque si no es todo angustia. Incluso hasta los lenguajes de resistencia en términos más tradicionales no dejan de estar implicados en esa dinámica binaria del estar contra eso que uno discute. Y entonces me parece que uno queda capturado también. Sí. Es como las canciones de protesta que circulaban en la dictadura, ¿no? Que uno las ve desde ahora y era un atraso hablar de desalambrar, entonces era como muy primitivo, ¿no? Me parece que la recuperación de una facultad poética de los seres a través de producciones artísticas más salvajes, más intensas, menos
condescendientes con los lenguajes históricos que heredamos, podría volverse como un vector de recuperación de esta identidad de estructura de la que hemos sido desalojados y de la que estamos tan cerca, por otro lado. Es así que, sí, estos lenguajes que en su momento la historia parió como contracara de esas crisis de la Primera Guerra, la Segunda, con el surrealismo, fueron de gran potencia, y en el teatro tuvieron momentos muy álgidos y altos con Artaud y todos esos movimientos más revulsivos. En mi caso, yo lo que hago es tomar esa técnica del automatismo para desatar las fuerzas poéticas del discurso en los actores, pero en relación a ciertas zonas que son temáticas. No es un surrealismo lo que practicamos. Practicamos la técnica del automatismo como forma de impulsar fuerzas poéticas que hablan sobre las temáticas que fueren, ¿no? Sobre temáticas. Por ejemplo, podemos hablar de un taller mecánico, ¿no? Donde está la madre y el hijo, y el tipo va a la fosa y arregla la maquinaria. Y esa maquinaria se expresa en términos poéticos, no es la maquinaria de un motor, ¿no? Claro. Puede decir la maquinaria, vaya uno a saber de qué. Utilizamos ahí como una asociación libre. donde hay metáfora. Claro, los donde hay- motores del tiempo, Claro. ¿no? Están fugando. Sí, Poéticas. Sí, o lo que fuera. Claro. Entonces empieza a cruzar lo profano de estos temas convencionales de la madre, el hijo, el taller mecánico, con lo sagrado o con estas zonas demenciales de lo poético. Es una técnica en donde se habla de una forma profana aparentemente, y de inmediato aparece el cruce poético, y ahí se arman unos paisajes muy, muy graciosos, muy hondos, muy divertidos también, ¿no? Eso me parece que es lo más interesante. También eso puede producirse sobre temáticas más trágicas, como en el caso de Edipo en Ezeiza, en donde esta familia está en el living de su casa, sospechando al respecto de si esa es su casa o si no les habrán cambiado ese paisaje, si ellos son quienes dicen ser, sometiéndose a feroces interrogatorios, la tienen a la madre atada, amordazada con una bandera argentina, y le preguntan dónde estuvo. Ella dice que fue a hacer las compras, ellos no le creen. No creen siquiera que sea la madre porque la ven cambiada, y toda esa sospecha sobre la identidad, muy al estilo de Beckett también, y sobre el paisaje en el que están, sobre la suposición de si eso no será una escenografía que les han puesto para investigarlos, sondearlos y extraerles una extraña plusvalía, sospechan ellos. Es parte también de la sospecha existencial que tenemos todos los seres al respecto de esta realidad. Yo sospecho de la realidad, siempre pienso que esto es un campo ficcional, que estamos acá para ser parasitados por fuerzas sobrenaturales que liban de nuestro sufrimiento su alimento, y que nosotros somos unas máquinas de sufrir para alimentar esos bichos, ese bichaje. Que en términos de la política internacional ya es la pirámide esa que está arriba del dólar, ¿viste? Esa pirámide de la que dicen que son los extraterrestres. Bueno, yo creo que sí, que es así. Que ellos son los que también parasitan a las clases poderosas, a estas élites del poder, y arman y diseñan toda esta realidad ficcional en la que estamos atrapados. El yo que dice ser, ¿no? En términos individuales estamos siendo parasitados también. Cada uno elige una identidad y se parapeta en ella, la afirma y de algún modo pugna contra otras identidades en un paisaje muy reducido. Entonces estamos todos atrapados ahí sufriendo o teniendo emociones a través de las redes o de Netflix o de estas plataformas donde nos mandan series que nos emocionan, y mandar esas energías para ese bichaje, ¿no? Todos en su living, y si uno lo viera con una máquina de ver eso, vería un montón de bichos que están chupando de esos cuerpos que están en el living, ¿no? Viendo la serie. Bueno, o la realidad misma, ¿no? Creo que el teatro debe también producir una revuelta en su forma de producción. Creo que el teatro ha caído en la trampa del teatro espejo. Los teatros que erigen un espejo y permiten que una sociedad se solace en una imitación de una orgánica histórica arriba del escenario, cuando el teatro bien podría ser un piedrazo en el espejo. Ahí tenés un libro. Hay un libro que escribí que se llama El piedrazo en el espejo. Totalmente. Donde de algún modo planteo... La piedra sería el teatro. ¿Que rompe el espejo? No, el teatro es todo. Es el espejo y es la piedra que lo rompe. Bien. El teatro es esa dinámica de erigir un espejo para luego apedrearlo
revelando con ese piedrazo que uno arroja en el campo ficcional que también uno erige, la relatividad del reflejo y su pertenencia a un fondo de otredad del que hemos sido exiliados cuando erigimos el espejo. El espejo funciona como una lápida, pero detrás del espejo está la realidad metafísica a la que pertenecemos y de la que somos un fruto extraviado. El teatro es una máquina para volver a casa. El piedrazo es una estrategia para volver a casa, para romper ese espejo y poder atisbar ese fondo de identidad al que pertenecemos, esa zona misteriosa, metafísica y poética de la que hemos sido exiliados. Entonces me parece que se trata de eso el arte hoy, ¿no? De recuperar las zonas sagradas de la identidad de estructura que somos. Esto que somos a otra escala, más allá del nombre propio, como decía recién, y de la ficción del espejo, del espejismo. Entonces, volviendo al tema, estas técnicas de acción poética en la palabra, pero también en los cuerpos, a través de ejercicios y de mecánicas de composición, donde aparece la detención, las velocidades más lentas, donde los paisajes que uno ve en el escenario no son tan condescendientes con las orgánicas históricas. Esos teatros de living, donde uno ve un living y habla en la canilla y sale el agua y entra uno y dice, ¿cómo te va? Y para colmo también ahora en esos teatros de living son de obras europeas, entonces el tipo se llama Tommy y la mujer se llama Mary. Entonces ya es un living que ni siquiera es nuestro living, ni siquiera es el living que planteaban los autores argentinos, es un living norteamericano o europeo. Entonces es muy patético. Sí. Por eso Edipo en Ezeiza, esta obra, plantea un living, pero de una casa de flores, y la circunstancia en la que están, hasta ellos mismos sospechan que eso es un escenario, que no es un living, y que están siendo utilizados como carnada para pescar un bicho mayor, y que ellos son parte de una operación siniestra que ciertas fuerzas innominables están produciendo con nuestra realidad, y que ellos son parte de esa operación, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que es la encrucijada histórica. Y los desafíos, ¿no? Porque sí, son los desafíos de hoy, sí. En el contexto histórico. De lo social. Estamos en una encerrona muy espantosa, porque además han aparecido los telefonitos, las redes, el like, la tendencia a estar con un ritmo de conexión permanente. Yo lo noto en mí. Cada 2 por 3 tengo que ver si tengo un mensaje. Por suerte no me meto ni en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok, ni nada de eso, pero la idea de tener mensajes, entonces discuto con eso, porque empieza a ser un peligro, pero veo también a los jóvenes, a toda la tendencia que hay a esos dispositivos que son los que formatean la subjetividad de lo colectivo. Totalmente. Y entonces en ese formateo cada vez estamos mucho más lejos de lo que eran nuestras épicas de unidad, de lucha, de resistencia. De lo colectivo. Lo colectivo. Ahora lo colectivo es eso. Acá está lo colectivo, el bichito ese. Claro. Entonces los cuerpos se han sacado de la calle, los cuerpos ya no son parte del asunto. Está todo más virtualizado. Hay algo de eso que no sé cómo lo vamos a violentar o a romper. No sé, es un peligro, es una nueva etapa. Entonces hay que inventar una nueva canción en términos políticos, hay que inventar unas nuevas herramientas en términos sociales y artísticos, y hay que definir para mí hay que definir a las fuerzas poéticas como parte del asunto central de la realidad y como aquello a lo que tendríamos que reconquistar, nuestra dimensión poética existencial, que incluso es salirse de la dinámica de confrontación en los términos de ellos. Si nosotros planteáramos el arte como un vector de recuperación de la unidad, de la identidad y de nuestro propósito existencial, estaríamos como más a salvo, e incluso nos podríamos llevar con nosotros a muchos de ellos, que en el fondo deben ser personas sensibles que están paralizadas por esos discursos de odio y de miedo, y dentro del miedo no pueden salir de la encerrona. Entonces me parece que el arte no es el adorno lateral de una sociedad, debería ser el eje central de lo social.
la izquierda corre ese peligro, ¿no?, de no haberlo identificado. Entonces se mantiene en ese discurso binario, como te decía antes, y de algún modo queda paralizada, porque ellos van ganando, ellos tienen los fierros, que serían estos elementos. Sí, no. Ellos están medio, la tecnología, claro. Si nosotros no ponemos ahí el arte y lo poético como la circunstancia revolucionaria de lo artístico, no el realismo ni el naturalismo, sino un arte más radicalizado, más el Guernica, te diría, en términos de la pintura, estamos perdidos, ¿no? Además también lo estaríamos si ganáramos, porque ¿para qué sería una revolución? ¿Para que todos seamos iguales? Y eso es una boludez, eso no es gran cosa. La revolución sería para desatar por fin la valencia poética de la existencia y pasar a la ofensiva en ese plano. Entonces, ¿por qué no lo planteamos desde ahora y decimos que la igualdad es el paso necesario para esa épica de fondo de cualquier proceso revolucionario, ¿no? Parece que hay algo ahí de un límite que tiene el discurso progresista al no poder identificar el para qué la igualdad. Pues es muy limitante todo el tiempo para eso. Y además te aparecen burócratas en el medio de nuestro sector, egolatrías. Empiezan a aparecer las mismas dimensiones que paralizan a la derecha, que la tienen tan encerrada en su dinámica de miedo y de compulsión criminal, en nuestro frente. No estamos muy lejos de ser parecidos a ellos, ya lo vemos. Hoy mismo se ve esa tendencia manifiesta en la encrucijada. Entonces, cortemos un poco con eso, relativicémoslo, bajemos un par de cambios y vayamos al centro del asunto. ¿Qué es lo central? ¿Para qué sería la revolución? ¿Para la igualdad, nada más? ¿Para estar todos en pie de igualdad? Eso es una pavada. Es para algo más trascendente, que es parecido a lo religioso, pero que tiene toda la libertad de no serlo y de ir por todo, que es para recuperar la dimensión poética de la existencia y de la identidad. Bueno, aquí, ¿qué frase? Obviamente. Por favor. La verdad que es el título. No, pero la hermoso. última frase fue la sí, síntesis. Sí. Bueno, quien está con nosotros es Pompeyo Audibert en Charlas Maestras. Vamos a la música. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Dale. Muchas veces me pregunto ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Y es que siempre estarás
soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenarás mi vida hasta estallar. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. Me esperes, no te enseñan a vivir. Escuchábamos Las cosas tienen movimiento de Elena Roger y Juan Carlos Baglietto. Y bueno, continuamos Con nuestro invitado. Sí. Pompeyo, un poco, bueno, ya estuvimos hablando del teatro, del automatismo surrealista. Yo te preguntaba fuera del aire, ¿cuál es la recepción? ¿Cómo lo viven tus estudiantes? ¿Qué es lo que pasa ahí en ellos? ¿Cómo ese hecho, si es que transforma su trabajo o su vivencia con el teatro? Sí, por supuesto, sí. Se vive con una gran intensidad y asombro, porque es como una zona, es como si uno se pudiera desparasitar también de las trampas que también el lenguaje puede ser cuando está utilizado de una forma tan unilateral como el lenguaje objeto en el que nos manejamos, ¿no? Son diálogos muy básicos donde la palabra fluye simplemente para conexiones elementales. Voy a comer, ¿a dónde estuviste? Te quiero mucho, me voy a dormir, ¿a dónde queda tal cal? Y esas mismas palabras puestas en otra relación menos concesiva a la línea alienada de la comunicación, a este plano, pueden constituir como paisajes maravillosos y expresiones maravillosas también del ser. Entonces, cuando aparece ese lenguaje poético y la palabra se vuelve tan despiadadamente salvaje y los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos que las producen están situados también en ciertas condiciones ya más aventuradas, de cuerpos que componen, que se dicen ser otros, que tienen afectaciones, y sobre ellas lanzan estos chorros verbales, aparecen como dimensiones tremendas, que es más vertical, no es un lenguaje así, es un lenguaje radicalizado. Y ahí aparece una dimensión también de la propia identidad, de esa identidad a la que el teatro se debe, que es de estructura y de naturaleza poética, como decíamos, que puede expresarse también en palabras y dar cuenta de la dimensión del lenguaje también, de la criatura del lenguaje, no ya como un lenguaje puesto de rodillas a los fines serviles del mundo capitalista, sino como un lenguaje emancipado de ese yugo, de esas cadenas, de esa servidumbre a la linealidad, y puesto en valor de criatura, ¿no? de un ser que está creando permanentemente. De instrumento de visión más allá de este plano, de un ser que está creando permanentemente y que puede atisbar en las zonas del misterio de dónde estamos. El teatro siempre habla de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos. Esas preguntas las clausura en general con versiones unilaterales. Claro. Somos una familia, estamos en Buenos Aires, bla, bla, bla. El espejo. El espejo. Ahora, si esas preguntas vos las haces estallar, o te las haces vos mismo a una escala más ambiciosa, decís, ¿quién soy?
Bueno, no, ¿quién soy más allá de eso? Y ya la pregunta empieza a ser inquietante. Claro. Con un lenguaje poético tal vez pueda llegar a zona de esa pregunta que el lenguaje tradicional no puede llegar. Porque el lenguaje también, cuando está puesto en son de tradición o de linealidad, está hecho para clausurar los misterios, no para develarlos. En cambio, cuando el lenguaje se vuelve subversivo, poético, está hecho para abrir campos de misterio al respecto de la identidad, de la pertenencia, de la localización, del tiempo, del espacio, de la presencia, ¿no? El lenguaje está hecho para sospechar, no para afirmar ni para espejear. Entonces el lenguaje poético sirve para esos fines, y en las clases eso pasa y se crea una gran alegría de haberse podido por unos instantes uno librar de esa condena también que es el lenguaje. Así como nos libramos de la condena de los cuerpos que van flameando por abajo de una cabeza y los ponemos a funcionar como cuerpos también emancipados, y aparecen como todas esas novedades en los cuerpos, las composiciones tan graciosas, tan intensas, también con la palabra pasa esto, ¿no? ¿Podemos decir que tu arte es disruptivo? Sí, claro. El arte es disruptivo siempre, incluso hasta cuando concede al espejo. Eso habría que decirlo, que son como grados de disrupción. Sí. A veces acompaña. A veces, sí, A veces sí. acompaña. Sí, pero sí, yo siento que el arte debe ser disruptivo. Atiendo solamente a esa perspectiva de lo artístico y sirvo a esa tendencia de lo artístico. Después también está toda la dinámica del cuadro escénico. Bueno, no solamente los cuerpos y la palabra, sino también el cuadro que vos tenés ahí. Integralidad. Sí, exacto, pero el cuadro, el espacio. Claro. Allá hay un espejo, acá hay un silloncito, una alfombra, y tenés los cuerpos dentro de ese cuadro. La interacción de esos cuerpos en ese espejo, en la escalera, el tipo está arriba de la escalera, el otro está abajo, tiene una soga, lo tiene sujetando, le dice, llega uno por una puertita, los mira, se detiene, está todo detenido, uno se derrumba, y empiezan a pasar cosas dentro de ese cuadro. Eso es muy narrativo también, y muy poético. La dimensión del cuadro escénico, todos sus quehaceres, todos sus despliegues, pueden ser también una zona de disrupción y de aventura poética del cuadro. Después están los cuerpos y después está la palabra. Esos tres niveles constituyen la máquina teatral. Cuadro escénico, cuerpos y palabra, ¿no? Y después están, esos tres niveles intervienen o exaltan la identidad, el tiempo y el espacio, ¿no? Esos tres niveles son el teatro: cuerpo, tiempo y espacio. Son los niveles materiales e inmateriales físicos que constituyen el teatro. Por eso digo que el teatro es un arte metafísico, porque está destinado a subvertir las valencias y versiones que al respecto de la identidad, del tiempo y del espacio el hombre puede producir, ¿no? A salir de la versión. El teatro es subversivo en ese sentido. Cuerpo, nivel físico material, tiempo y espacio, niveles físicos inmateriales. Esos tres niveles son el teatro. Vos podés no tener el edificio del teatro, estás en un descampado rodeado de piedras y una fogata, y allá afuera hay unos de la tribu que miran y están ahí adentro los cuerpos, ahí ya tenés un teatro. Totalmente. La delimitación por las piedras, los cuerpos en el espacio y el tiempo, y unos que expectan, ¿no? Porque eso es fundamental. Los que están en la adyacencia, que miran el foco ese de ausencia, de realidad convencional, que manifiesta sus asuntos sobrenaturales, ¿no? Eso me parece que y es. la belleza también, ¿no? Todo eso es claro. bello de por sí. Claro, constituye una forma de acción de la belleza. Es una forma de agenciar también la belleza y de hacerla restallar a través de ciertas técnicas y de ciertos procedimientos que son la acumulación de las experiencias para que no falle. Porque el problema es que eso tiene que suceder. El ritual no puede no suceder, y para eso necesita de una acumulación de experiencias que constituyan técnicas que le permitan al ritual producirse en cierto nivel, ¿no? Con cierta certeza de que eso va a pasar. Por eso me parece tan importante la generación de técnicas teatrales que permitan la repetición de la experiencia a un mismo nivel. Que la experiencia no decaiga, sino que por el contrario, a través de esta acumulación técnica,
vaya escalando a nuevas posiciones cada vez más audaces y más hondas de ese ritual de la otredad que es el teatro. Porque el público va al teatro a sospechar de sí mismo. Qué hermoso eso. Sí. Claro. A ensayar la muerte y la Sí. resurrección, a ver esa metáfora, a expresarse en esos cuerpos y en ese ritual donde él es parte de eso. Y si hubiera una máquina que midiera la energía que libera el público en ese son de otredad en el que entra, notaría que hay una retroalimentación, que los que estamos arriba del escenario estamos recibiendo esa energía de predisposición y con ella contamos. Ahora, ¿y cuál sería la tarea en términos políticos del teatro, ¿no? Ni más En ni, estos ni más históricos. ni menos que esta que acabo de definir. La tarea en términos políticos del teatro es revelar que la realidad histórica y la identidad histórica son campos ficcionales alienados. Si el teatro se erige como un lugar de comunicación de discursos políticos, fracasa. El teatro no debe caer en la enunciación política en términos lineales. El teatro debe hacer lo que tiene que hacer, que es un ritual sagrado que que subvierte las versiones lineales de la identidad y la pertenencia. Y en su propio accionar, el teatro, por lo que comporta su forma de producción, poética, metafísica, artística, desalienada, sagrada, discutirle a la realidad histórica su rol de real. La realidad escénica debe ser más real, intensa y verdadera que la realidad histórica que la expecta, por lo que comporta su forma de producción. La realidad histórica es alienada, compulsiva, criminal, descerebrada. La realidad artística en su forma de producción es todo lo contrario. Es poética, conectiva, metafísica, artística. Entonces es más real la escena que la realidad. Eso es muy político, es lo que hablábamos antes. No hay nada más político que esa discusión que establece el arte con la realidad ficcional que de algún modo envía al arte como sonda para escrutarse a otra escala y para sospechar de sí misma. Yo creo que el que va al teatro, el que va a una galería, el que escucha música, de algún modo quiere suspenderse un poco y dar consigo a otra escala. Entonces me parece que en la medida que definamos que esa escala es una escala poética y metafísica, las técnicas de acción de lo artístico van a ponerse también más esclarecidas en esa dirección de lo que tienen que producir. Más allá que podamos usar obras tradicionales, pero hay que también modificar las formas de producirlas para dar cuenta de ese otro nivel que debe manifestarse como asunto político de base de la producción teatral y artística. Me resulta espantoso el teatro político. No creo en eso porque lo he visto. Es horrible, eso es estalinismo puro. Porque utiliza las mismas técnicas que el teatro burgués, nada más que cambia el discurso y cree que con eso está siendo revolucionario. Una vez una chica de un partido de izquierda me dijo que cuando quería ver teatro iba al teatro oficial. Y yo digo, mira, vos, esta piba de izquierda y cree que el buen teatro está en el teatro oficial. Qué error que hay ahí, ¿no? Y ahí me di cuenta de que había un problema en términos de la dilucidación del asunto central de lo revolucionario, lo que hablábamos hace un rato. Porque no podría ser ahí que ella observara el mejor teatro. Tendría que haberme dicho que iba a los márgenes, a los lugares donde no están esos focos de intensidad del poder, tratando también de doblegar lo artístico. No digo que eso pase siempre en el teatro oficial, ¿no? Pero habría que buscar más por los costados, lugares donde hay más inquietud. O sea que creo que el rol político del arte justamente es salir de la dinámica política y no entrar en esa trampa y mantener muy firme su forma de producción poetizantes. ¿Y no podríamos decir que todo arte es político también? Sí, en la medida de lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, el Guernica, volviendo al tema,
¿qué es lo más político del Guernica? ¿El tema que suscita el cuadro, el bombardeo nazi al pueblo de Guernica? O la forma, el espectador. O la forma de producción de ese cuadro, lo que esa forma de producción despierta en quien lo especta, esa nueva mirada que es posible y que Picasso abre con lo que acaba de hacer, impulsado, por cierto, por un hecho político, porque esa fuerza que genera esa ruptura en la mirada es de naturaleza política, es su posición política la que lo impele también a él a erigir esa mirada, esa ruptura en las formas tradicionales de ver. Y liberarnos con eso a nosotros, convidarnos también a poner nuestra mirada en otra posición y accedernos no solo al bombardeo, sino a nuestra propia capacidad de ver a otra escala las cosas. Eso es lo político. Me parece que todo arte es político, sí, sí. Y el tema es que nuestro sector lo advierta para notar hasta qué punto es político el arte, hasta un punto que no ha sido mensurado y que no tiene límite, porque es una cuestión muy de fondo la que despierta lo artístico. Así que bueno, en eso... ¿Y cómo vivís vos el cotidiano del momento histórico que hoy vive nuestro país, el continente, el mundo? Porque hoy el mundo está cambiando, no es el mismo mundo que veníamos transitando. Hay un cambio de época. Sí, por supuesto. Hay un mundo que está generando otros paradigmas, otros horizontes, y más que nada también en el hecho más puntual de nuestra Argentina, ¿no? Sí. Con el campo cultural. Siento que está muy relacionado lo universal con lo nacional, ¿no? El mundo ya es toda una misma cosa, que estamos perdiendo mal, porque tampoco nosotros hemos podido erigir una visión superadora de la dinámica binaria esta en la que estamos. Es todo dentro del sistema capitalista. Es una debacle del capitalismo hacia la autodestrucción universal de lo humano, hacia el borde de la extinción, el lugar en el que estamos al borde de la extinción. Ni siquiera hay la fantasía de un mundo que se está armando por otro lado y que sería una contracara posible que nos pondría a salvo. Ya no existe eso, y ya hemos visto que eso es una trampa en sí misma también. Todas las dinámicas personalistas, burócratas del estalinismo o las derivas de la izquierda. No obstante, el discurso de izquierda sigue siendo la lucidez con la que podemos analizar este momento, no hay duda. Pero no hay modelos de realidad que se hayan podido crear bajo ese discurso que hayan sobrevivido a las dinámicas epilépticas del poder capitalista. Y el poder capitalista está hoy en esta demencia de la guerra de Ucrania, de la acumulación de armas nucleares, de las hipótesis de conflicto, de que los europeos están teniendo paquetes de supervivencia por cualquier problemita nuclear que pudieran tener. Esta guerra comercial. La guerra comercial que en el fondo no es comercial, porque en el fondo se están armando, que Europa quiere armarse en 5 años para pelearle a Rusia, y que los chinos son el verdadero objetivo de los yanquis, y los yanquis de los chinos, y que tienen armas supersónicas, y que el misil Orestnik de los rusos, y todo el tiempo las armas, y al final lo que quieren es pelear, tirar bombas. Y por otro lado los pibes que mandan, todos los pibes ucranianos de 25, 30 años, yendo al matadero, ¿no? A ese gran altar de sufrimiento del que liban estas fuerzas oscuras que yo sospecho son las que alientan estos niveles de realidad. Y todo eso no se menciona, es un daño colateral cuando sería el escándalo mayúsculo. Los pibes que van al matadero. Es una locura. Yo pienso, tengo hijos de esa edad, es una locura. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, esta es la caída en la que estamos. Y creo que en algún momento habrá que ver qué pasa. Siento que estamos en esa debacle, en esa deriva. También siento que la historia es pendular y que hay algo de eso que va a ir y va a venir. Espero, pero no lo veo muy cercano, porque los instrumentos con los que ellos manejan ahora nuestra subjetividad son muy poderosos, y veo que los pibes, toda la juventud, que debería ser como una fuerza de resistencia, está muy capturada por eso. Entonces hay ahí algo angustiante.
Eso me parece que está pasando. Quien está con nosotros en estas charlas maestras es Pompeyo Vivert. Vamos a una tanda y a una pausa musical. Cuando no tenía nada decir, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amarataya soy, Taya, Taya, ahí no. Venga. Oh, Amarataya soy, Taya, Taya, ahí no. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí fkeita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amarataya soy, Jaya, Jaya, ahí Gadana. Canta. Oh, soy Jaya, Jaya, ahí Gadana. Canten con nosotros. Oh, Amarataya soy, Jaya, Jaya, ahí Gadana. Última, ustedes. Jaya, Jaya. Estás escuchando Charlas Maestras. Conversaciones con referentes de la cultura popular en Radio UTE. Escucha la voz. Escuchábamos A Primera Vista por Pedro Aznar y Gabel Pintos. Y tengo ganas de preguntarle muchas cosas. La verdad que un hermoso programa con Pompeyo Audibert, que hablamos de arte, de teatro, de cómo vemos el mundo también, ¿no? Yo no quiero en este último bloque dejar de hablar de dos obras. Primero, agradecerte porque lo que hemos visto con Habitación Macbeth fue impresionante. A sala llena, con realmente un público de pie, ver esos personajes que habitan un poco lo que vos escribís y lo que vos contás siempre de habitar el cuerpo, ¿no? Con estos personajes, 7 personajes que aparecen ahí, la verdad que se transmite un arte, una potencia, una energía impresionante, ¿no? Que fue hecho en pandemia, ¿no? Lo hiciste, Sí, lo trabajaste ahí. Lo gesté en la pandemia, sí.
que tiene que ver, bueno, tiene que ver con esto, con este habitar también, ¿no? Sí, en la pandemia me quedé solo en mi casita de Mar del Sur y ahí me di cuenta que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Y ahí fue que pasé a la ofensiva con una vieja fantasía que yo traía de hacer yo solo una obra, para dar cuenta también de una fenomenología de lo teatral que yo también vengo sintiendo siempre en la actuación, y que es que hay lugar para más. Cuando uno actúa clausura, suspende su identidad yoica y pone en su lugar una identidad ficcional. Eso de por sí es un hecho bastante sobrenatural y extraño. Pero siempre sentí que podía meter más cuerpos, más identidades ahí adentro, más versiones. Entonces siempre tuve la fantasía de hacer una obra yo solo, de hacer todos los personajes y todas las circunstancias, de que mi cuerpo sea el teatro, no solamente un oficiante, el 1 a 1 ese, sino ir por más. Y la pandemia me dio una buena excusa porque estaba solo ahí, con parte de mi familia en Mar del Sur. ¿Y le escapaste al streaming? ¿O... Le escapé, sí, le escapé, no me gusta. No te gusta, no. No, el teatro es el teatro, no hay forma de llevarlo a otra escala. Claro. Y bueno, lo estás presentando actualmente. Así, en el Metropolitan. Pero también estás teniendo funciones... De gira, sí. De gira y en distintos barrios. Sí, vamos a La Plata, Quilmes, vamos a la provincia, estamos saliendo todo el tiempo, a Pilar, a muchos lugares. Sí, estamos... Yo quiero decirles que en Habitación Macbeth tenemos convenio con Radar, la Intersindical de Cultura, en la cual los distintos sindicatos que pertenecemos a la CTA y a la CGT pueden disfrutar con descuento de la obra de Pompeyo. Muchísimos trabajadores han ido a ver tu obra, realmente muy contentos. Yo creo que una de las obras que también desde nuestro sindicato difundimos mucho para que nuestras compañeras y compañeros estén yendo a presenciar esta obra que para nosotros la verdad fue de una... Sí, muy conmovedora. Sí. ¿Viste? Muy conmovedora, de un descubrimiento ahí, por lo menos en mi parte, de mi parte, un descubrimiento del hecho teatral ahí, del cuerpo y de la palabra ahí permanente, en una acción permanente, ¿no? Sí. ¿Cómo notas que el público sale de ahí? Yo creo que hay una conmoción identitaria también que se produce en el público, no solamente en mí cuando lo hago, que se transforma esa obra en una suerte de zona de autoconocimiento, porque la verdad es que me deja muy conmovido y me lleva a lugares que yo no sabía que existían o que podían tocarse de la identidad, de estructura, esto de lo que hablaba antes, de esa suspensión de la identidad ficcional y el pasaje a esa clandestinidad tan vasta donde uno puede alcanzarse a esa escala. Y algo del público también creo que le pasa eso, porque hay una empatía, una identificación con ese fenómeno del cual Shakespeare es una clave central, porque es la circunstancia shakespeariana es extraordinaria. Entonces todo eso se mezcla, ¿no? Shakespeare, la forma de producción, ese personaje habitado por todos esos seres que al final no sabés. Mucha gente me dice, cuando termina la obra yo espero que salgan a saludar un montón y salí vos solo, porque la gente empieza a imaginar todo eso y esa identificación, esa empatía con la forma de producción a través de Shakespeare se vuelve muy conmovedora y la gente lo agradece mucho. Yo recibo muchos comentarios de este tipo al respecto de estar conmovido, de estar como en un estado así como muy sensibilizado, flor de piel, enrarecido, ¿viste? Claro. Cansado también porque hacen como un esfuerzo conmigo. Es 1:40 que estamos ahí todos. Entonces siento que se da un fenómeno teatral primitivo, que es como un teatro primitivo. Antes debía la experiencia teatral ser así. Este círculo de piedras en el descampado, la noche, con la fogata y los cuerpos que están en la adyacencia, mirando a un cuerpo que es visitado por fuerzas sobrenaturales, que dan cuenta de algún modo de esa sospecha que todos tenemos al respecto de nuestra propia valencia de seres a otra escala, ¿no? Entonces, hacer vibrar la identidad de esa manera me parece que es muy conmovedor, que restituye algo
una función sagrada de lo teatral en términos muy primitivos, no hay escenografía casi, no hay nada, está todo despejado. Bueno, pero el hecho teatral ahí, Está con el las músico, luces, sí, el músico extraordinario. ¿no? Cómo funciona Claudio la Peña. música, ¿no? Sí, Claudio Peña es uno de los mejores músicos argentinos contemporáneos, me acompaña en todas El las Chelo obras que está ahí. hago, está en vivo, toca Claro. sobre su propia banda, tiene una afinidad con lo teatral, es alguien que está siempre ahí, pone el cuerpo, se preocupa todo el tiempo por las novedades musicales, estamos muy entrelazados, es fundamental, crea esa atmósfera, esos paisajes sonoros, es fundamental, ¿No? sí, Sí. sí, es muy interesante eso. ¿Vos solés escuchar música? No tanto, no. Escucho la música de él porque la paso en las clases también, aliento también a los alumnos con las músicas de él. Las escenas que hacemos siempre son musicalizadas por él, por Claudio Peña. Y hablemos de Edipo Ezeiza. Sí. Yo le iba a preguntar algo, Sí, dale. porque a mí me da mucha curiosidad cómo te preparás ese día, porque digo, para Habitación, todas las obras necesitan preparación, pero digo, en esa en particular, Sí. porque es de un entrenamiento físico. Sí. Mi vida está orientada a esas dos funciones o tres, según sea que viaje o no. Ya hoy es... bueno, falta todavía varios días para la función, me estoy preparando, digamos. Tengo un régimen de alimentación, de sueño. No tengo, evito las cuestiones neuróticas. Empecé a hacer análisis para disipar los restos de neurosis que me quedaban, pero los otros los perdí en el camino. Trato de estar muy bien con mis afectos, mis hijos básicamente, y mi pareja. Hago gimnasia. Estoy totalmente orientado a un tipo de alimentación especial, más energética, tomo vitaminas. Me cuido mucho porque sé que voy para ahí. Todo es un ir ahí, es el surco que me lleva a la función, a ese momento. Tengo que estar totalmente despejado. Ese día duermo la siesta, no doy clases los días que trabajo, me concentro, porque es muy potente lo que pasa y tiene que estar todo muy bien. No me permito altibajo, entonces voy en condiciones. Así que las funciones salen siempre... bien, de bien para arriba, ¿no? Así que sí, es una gran aventura esa, es divino, me encanta, estoy muy contento. Ahora nos vamos a Europa, nos invitaron a los mejores festivales del mundo, estamos en una buenísima, a fin de año empezamos a viajar por el mundo con la obra. ¿Vos decís que sería una de las obras sí, más emblemáticas tuyas en tu carrera? Sí, es la más emblemática, sí. Tengo el problema de que no sé qué puedo hacer después de esto, pero bueno, seguro. Todavía me queda un rato para pero hacer tenés esto. un recorrido importante. Sí, pero yo creo, sí, es algo que es toqué ahí como un punto muy elevado, y bueno, es así, ¿no? Es así. Ahora estoy en esta plenitud y voy a estar un tiempo más seguramente, porque ahora vienen todos estos viajes, todo lo que va a seguir pasando. Mientras tanto tengo otras producciones en las que me estoy ocupando como director, tengo alguna fantasía también como actor. Edipo Ezeiza es una reposición de una obra que yo escribí hace 13 años, pensando en una actriz y dos actores con los que yo estaba trabajando que me interesaban mucho, y ellos me inspiraron también en la escritura. Yo pensando en ellos la escribí, y siguen siendo los mismos actores los que están, un grupo talentosísimo: Julieta Carrera, Francisco Bertín y Hugo Cardoso, actor rosarino. Y está ambientada en lo que ellos, como te decía antes, esa familia cree que pertenecen a un plano histórico venido de Ezeiza 73, de cuando vuelve Perón, de ese momento, ese último momento de intensidad política a partir del cual todo es caída. A partir de Ezeiza todo es caída, dice un personaje, ¿no? La obra tiene esa atmósfera, por más que no habla directamente del acontecimiento ese, pero sí que es como una ensoñación de ese acontecimiento en términos de una escala individual, familiar. Y es muy potente lo que sucede, también empiezan a tejerse versiones de identidad y de pertenencia a una escala desmesurada, sobrenatural. Muy lindo lo que pasa, es muy reconocible todo y a la vez no es nada reconocible. Estallan todas las versiones respecto de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo.
de dónde venimos y a dónde vamos. Es bien como el momento del país. Y también, en su momento no fue tan actual como ahora. Todo el mundo que la vio a aquel momento y ahora, dicen, pero parece que la hubieras ensayado para derivarla, para estrenarla hoy. Es una obra que funciona hoy muy bien, con esta confusión de la que hablamos todo el tiempo en la nota. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa. Yo digo siempre hay que apoyar a nuestros artistas populares, hay que ir a ver teatro, Vayamos a ver Habitación Macbeth, me parece que es muy importante que sábados y domingos en el Metropolitan y también vayan buscando porque se van a presentar en los barrios, en distintas localidades y también con Edipo Ezeiza en el Asta Tilsen los domingos de abril y de mayo a 20 horas. A las 20 horas y que uno puede disfrutar de la dirección ahí de Pompeyo, pero que bueno, nuestro teatro argentino está vivo. Sí. Y está dando... Hay muchas facetas hermosas de la teatralidad argentina. Sí, está dando muchas, ¿viste? Muchas formas y muchas energías de poder ver el arte y de disfrutarlo en estos momentos que son tan cruciales, ¿no? Y tan oscuros a veces que el arte es salvador, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, tal cual. Salvador y sanador. Sí. Bueno, agradecerte, Pompeyo, una vez más. A ustedes. Porque la verdad disfrutamos de una charla y de un momento hermoso. La verdad que nos debíamos en Charlas Maestras poder charlar con vos, que estés presente, porque bueno, sos un referente de nuestra cultura nacional, por tu trabajo, por tu compromiso con el arte, con nuestra cultura y bueno, y lo que haces realmente es hermoso. Gracias, compañero, muchas gracias. Nos vemos. Y esperá, la última pregunta. Ay, muy bien. Claro, muy bien, la pregunta que nosotros necesitamos saber, que es fundamental. Ahí está. Por favor. ¿Qué pensás de la escuela pública? ¿Por qué la defendés? ¿Por qué la defendés? Bueno, pues vengo de ahí. Fui a la escuela pública en mi época era hermosa también, igual que hoy, tenía más fondos, estaba más intensificada por los presupuestos que sobre ella afloraba. Siento que hay que defenderla a ultranza, que la pérdida de eso sería ya entrar en una caída, ¿no? Espantosa, igual que la universidad pública, ¿no? Todo lo que ya se sabe. Hay que estar aclarando algo que es sabido, ¿no? Es terrible el momento en el que estamos. Defender la escuela pública como si eso fuera algo que necesitara que lo defendamos. Bueno, supongo que la sociedad en general, si uno hace una encuesta, tiene muy claro que la escuela pública es central, al igual que la universidad, al igual que la salud. Lo que pasa es que en la medida que también con los presupuestos de la escuela pública, de la salud pública, de todo lo público, no fueron bajo los gobiernos, entre comillas, nuestros, suficientemente bien atendidos, entonces el contraste con este momento no es del todo lo suficientemente grande como para que quede más claro, ¿no? Hay algo de eso también que habla para que cuando lleguen los momentos de un gobierno nacional y popular, los presupuestos que se vuelquen sobre esas zonas que son de lo público sean escandalosamente superiores a los de ahora y a los que tuvimos también cuando estábamos ahí, ¿no? Si no, después todos desconfían de eso. Cuánto más ganábamos, así empiezan a haber esas pequeñas, ¿no?, diferencias. Sí, hay grandes diferencias, pero tienen que ser mucho más escandalosas para que no haya dudas después de que eso no se puede perder. Pompeyo Vivert, agradecerte otra vez. Un maestro. Gracias, compañero. Nos vemos. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra mala. Las velas dudan si
echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación.